Hola, primero, buenos días todavía a todos, todas y todes. Estamos aquí otra vez, esta vez siendo el Instituto de Sociología quien está acogiendo esta sesión de GESA, pero estamos muy contentos en esta sesión de mayo de acoger a dos personas cercanas al grupo, ¿ya? Una es Alexis Sosa, que estuvo haciendo el postdoctorado aquí en el Instituto de Sociología y que hoy en día ya está en la Universidad Mayor, en el Centro de Investigación sobre Salud, Sociedad y Salud, lo estaba diciendo al revés. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y también a Manuel Zócola, que trabaja con Alexis, pero que también trabaja con GIES, así que posiblemente han recibido más de alguna vez comunicaciones de él, ¿ya? Es nuestro como asistente todoterreno para apoyarnos en GIESA y también en la organización del Congreso. Por eso aprovecho en este inicio y después lo voy a volver a recordar que estamos organizando con GIESA el segundo Congreso Chileno de Estudios sobre la Alimentación. Recibimos un montón de ponencias, estamos súper contentos, pero también decidimos extender más el plazo para que todos aquellos que estaban interesados y que necesitaban un plazo adicional puedan tenerlo, así que aún hasta el 13 de junio estamos recibiendo las propuestas de ponencia. Voy a entonces ahora dar la bienvenida más formal a estos dos exponentes para que pasen aquí adelante y que nos presenten su ponencia que tiene que ver con su alimentación en el deporte. ¿Ya? Así que gracias Alexi y gracias Manuel. Bueno, muchas gracias Claudia. La verdad que como muy bien mencionó, para mí esta es una oportunidad única. Es muy bonito estar al otro lado esta vez de la exposición. Y pasando propiamente tal a nuestro trabajo, bueno, junto a Alexis hemos estado todo este tiempo discutiendo sobre la suplementación, haciendo este diálogo, esta intersección entre lo que son las ciencias de la nutrición y las ciencias sociales. Em, Particularmente, para empezar, hay una pregunta que podríamos definir como la columna estructural de lo que es nuestro trabajo. Por comentarle un poquito de manera un poco más casual, este trabajo tiene dos objetivos centrales como una puerta de entrada a lo que sería otra serie de trabajos. Lo primero es la gran pregunta de definir la suplementación, particularmente la deportiva, no como un objeto de estudio para las ciencias sociales. Eso responde hacia muchos antecedentes que dialogan con diferentes dimensiones, como son lo social, lo colectivo, la industria, eh, y todo ese tipo de aspectos. Y por segundo lado, ver qué es el rol que la ciencia social ha adoptado en esta lucha con el dopaje, muy influenciado por estas grandes instituciones de control, pero que también responden a un rol que las ciencias sociales toman. La primera pregunta, y como les mencioné que en nuestra estructura, o sea, nuestra columna fundamental, es ¿qué es un suplemento? ¿Ya? Esta pregunta es fundamental porque si uno revisa la literatura a través del tiempo, se va a dar cuenta de que no existe una definición universal ni una clasificación común de lo que se entiende por suplemento deportivo. ¿Ya? Eso dice y nos exige, como investigadores, adoptar y promocionar una definición común de lo que vamos a entender a lo largo de esta presentación y trabajo como suplemento deportivo. Por lo mismo, junto a Alexis, discutiendo sobre los diferentes marcos institucionales de donde se entiende el suplemento, decidimos adoptar y compartir la declaración del Comité Olímpico Internacional, la cual lo entiende como un alimento o un componente de alimento, nutriente o un compuesto no alimentario que tiene el propósito de la ingesta en adición a lo que uno habitualmente consume. Esto es central, principalmente no solo por lo nominal que puede sonar, sino porque da cuenta de cómo estos hitos legislativos han discutido con lo que se clasifica como suplemento. Entonces, hay que dejar en claro que las ciencias sociales han aportado que la línea entre lo que es un alimento y un suplemento siempre ha estado en un constante baile. Son muy difusos, perdón, estos límites, y justamente las ciencias sociales tienen ese papel de documentar lo que estamos entendiendo en ciertos momentos como un complemento de nuestra dieta como deportistas versus lo que en situaciones se convierte en un alimento. Eh, Como les comenté, eso también implica que tiene que haber una clasificación de los tipos de suplementos que utilizan los deportistas en su dieta. Y continuando con esta declaración del COI, entendemos estas cuatro categorías fundamentales, que son los alimentos funcionales y deportivos, los suplementos de nutrientes individuales, los suplementos ergogénicos y los productivos multiingredientes, ¿no? Es súper importante porque, de nuevo, los investigadores, a lo largo de sus trabajos, dialogan con dos preguntas fundamentales. La primera es qué marco legal institucional estamos teniendo como referencia para hablar de suplementos. Por lo general hay diferentes instituciones. Tenemos el Comité Olímpico Internacional, tenemos el Instituto de Deporte Australiano, tenemos, bueno, la ley legislativa de Estados Unidos,
tenemos diferentes marcos de referencia que cada uno va a entender de manera diferente lo que es un suplemento. Y esto tiene muchas implicancias, porque en la literatura en común vamos a encontrar que suplemento deportivo es sinónimo de muchas cosas. Suplemento nutricional, suplemento dietético, ayuda ergogénica, ¿ya? Toda esta idea de que básicamente estos compuestos van a tener en mayor o menor medida una influencia en el rendimiento y la alimentación del deportista. Chile, por ejemplo, tiene su propia ley de suplementos que dialoga con el suplemento nutricional y con el suplemento deportivo. Eso es súper importante porque nos habla de una diferencia clara en lo que va a repercutir, por ejemplo, en el etiquetado de este producto, en la denominación de origen de este producto, de los micronutrientes y macronutrientes que se entienden como esenciales que compone el producto, y que, bueno, nunca ha dejado de lado lo que es toda la industria de la publicidad. Entonces, hay que promover un marco legislativo, hay que casarse con uno, quizás no de manera tan cerrada en ese sentido, pero por lo menos sí decir esto es lo que nosotros vamos a entender por suplemento deportivo. Entonces, aquí les presento una breve línea de tiempo, realmente no es tan necesario que se entienda lo que dice, más bien entender a una pregunta fundamental que es, ¿cómo rastreamos los suplementos? Puede ser una pregunta muy quizás directa, como cuál fue el primer suplemento, cuándo se empezó a introducir los suplementos a la dieta del deportista, y realmente hay que hacer un ejercicio muy histórico, y a mí me gusta decir muy propio de las ciencias sociales, que es entender estos hitos legislativos a través de grandes problemáticas centrales que vinculan a diferentes agentes. En este caso, la promoción y difusión de los suplementos deportivos siempre ha estado en diálogo con los hitos legislativos, con la comunidad científica, con la comunidad no científica y con la opinión pública. Eso es fundamental, porque este caso, por ejemplo, a partir del trabajo de Swan, estamos viendo los esfuerzos legislativos en la regulación de los suplementos en Estados Unidos. Y, si la presentación se ve bastante mejor que acá, se pueden dar cuenta que la primera problemática central que hubo en discusión con los suplementos fue la ausencia de una regulación en productos alimenticios y farmacéuticos. Vale decir, a principios de los años del siglo XX, perdón, estaba esta discusión por lo que entendíamos por un suplemento y lo que entendíamos por un medicamento. Y ahí entra directamente el tema de la legislación, porque, por ejemplo, un suplemento no podía decir que curaba algo. Bueno, nosotros cuando hicimos esta idea de definir la suplementación como un objeto de las ciencias sociales, dialogamos con estos 4 antecedentes claves, que son la ciencia aplicada, la nutrición, la actividad física y los marcos de referencia. Voy a hacer un breve repaso por cada uno. La primera es la ciencia aplicada. Mucha gente quizás va a decir que estos objetos de discusión son medio difíciles de separar de la salud pública. Yo creo que en general siempre hay que hacer esta idea de diálogo interdisciplinario. Pero hay que tener en cuenta de nuevo que hay un momento un poco, digámoslo, que no está tan bien documentado, donde los suplementos nutricionales pasaron de estos objetivos de corrección de deficiencia y optimización de la salud hacia la búsqueda del rendimiento, perdiendo esa relación del paciente-trabajador de la salud, ¿ya? Incluso muchas veces se documenta eso, ¿no? Que los suplementos aparecen como una opción a la población común, porque no exigía esa idea de tener que ir con el médico, tener que ser recetado. Entonces, la pérdida de esa relación del paciente-trabajador de la salud, que es muy problematizada en la literatura de las ciencias sociales, se pierde y aparece como una forma de autonomía de la gente para optimizar ellos mismos su salud. Por otra parte, de nuevo, la nutrición y las ciencias sociales están entrelazadas totalmente a través de sus preguntas. Está esta discusión sobre siempre vamos a hablar de población común, ¿no? La mayoría de población versus población de deportistas, y que cuáles son los ajustes significativos que necesita la dieta de la gente común, ¿no? Por lo general siempre vamos a decir que en casos de deficiencias nutricionales, en casos de enfermedades, en casos de no alcanzar requerimientos nutricionales, los suplementos pueden ser una muy buena alternativa. Pero más allá de eso, hay una discusión muy amplia sobre si realmente existe esta idea de optimizar la salud, porque sí, que viene de la autonomía de la salud de la persona. Entonces, efectivamente los deportistas sí tienen requerimientos nutricionales especiales, sí tienen que alcanzar objetivos nutricionales que son difíciles de alcanzar a través de solo la alimentación, pero siempre en las recomendaciones se recomienda partir con una dieta equilibrada y saludable a partir de las comidas del día. ¿Ya? Eso es fundamental porque los diferentes agentes involucrados en la discusión legislativa también tienen árboles de toma de decisiones para el deportista antes de consumir estos suplementos. Entonces, si uno revisa eso, nadie recomienda utilizar suplementos y listo, ¿ya? Entonces hay toda esa discusión. Por otra parte, en esta revisión sistemática, la actividad física se entendió a partir tanto del ejercicio físico como del deporte, tanto en poblaciones de élite como con poblaciones amateur. Y por último, dando paso ya hacia la parte de la discusión metodológica, están los marcos de referencia. Un elemento fundamental, teórico que nosotros hemos descubierto a través de esta revisión, es que ante esta ambigüedad conceptual, un elemento central en la discusión sobre los suplementos deportivos son estos binomios de referencia. Por ejemplo, el más esencial es el riesgo-beneficio.
vale decir, los deportistas y su grupo, los trabajadores con que ellos realizan esta práctica deportiva tienen que evaluar si el uso de un suplemento beneficia lo suficiente mientras sopesa estos riesgos de el no cumplir con las normativas de dopaje de las instituciones deportivas. Entonces, los deportistas tienen que dialogar constantemente en esta idea de beneficio-riesgo, evaluación. Hoy en día ya tenemos esta seguridad y eficacia que nos permite saber de manera mucho más concreta qué suplementos son correctamente seguros para el consumo de del deportista, y que estos binomios básicamente les da un marco de referencia a los deportistas. Y por eso siempre se discute tanto si estamos hablando de alimento, complemento, farmacéutica. Estamos siempre en ese diálogo porque justamente tenemos que discutir entre esos dos polos. Una cosa súper importante a mencionar, aparte de los temas globales que hemos definido como parte central de los hallazgos y la discusión, que muy bien Alexis se los va a presentar, es el papel de las ciencias sociales en la suplementación deportiva. Como les mencioné, este rango temporal no responde simplemente a un tema elegido al azar, sino más bien a los esfuerzos que ha hecho la UADA a través del tiempo de potenciar y promocionar estudios desde las ciencias sociales sobre el dopaje. Y eso responde a básicamente una inyección de capital, la verdad, en los últimos, digamos, los 20 años, sobre trabajo de las ciencias sociales y darle y asignarle un papel de prevención a las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos permite acceder a este universo, a esta ingesta colectiva de los suplementos que nos permite prevenir y entender por qué los deportistas se dopan. Entonces, justamente, estos últimos 10 años hacen esa solución a encontrar un esfuerzo por parte de las ciencias sociales de por qué la gente se dopa, por qué lo está haciendo, cuáles son las motivaciones, y hay entre diferentes metodologías que vamos a presentar ahora a continuación. Muy bien, muy buenos días a todos, a todas, a las personas que están conectadas. Estoy contento de estar acá por varias razones. La primera, Claudia y la gente que me conoce sabe que estudio gimnasio, cultura fitness, y los suplementos siempre estuvieron presentes en mis investigaciones. Y no fue hasta que se creó GESA, cuando recién vi el ambiente, el grupo, el empujón para poder estudiar temas relacionados a la alimentación y la suplementación. Así que este grupo ha sido fundamental para eso. Y lo segundo, contar con Manuel, alguien que ya dijo varias veces, esto me apasiona, esto me gusta, esto siempre me ha motivado. Ha sido una combinación excelente para hablar y estudiar suplementación. Entonces, ¿qué hicimos con Manuel? Yo le dije a Manuel, mira, tengo hartos datos sobre el uso de suplementos. Creo que todos acá usamos algún suplemento o hemos usado un suplemento, ya sea aceite de pescado, alguna vitamina, etc. Y a este tema le falta estudio. Entonces, partamos por hacer una revisión sistemática y veamos qué se ha escrito al respecto. Y encontramos que en los últimos 10 años ha habido un esfuerzo de WADA, que es un organismo que controla el tema del dopaje, por ver y sistematizar qué son los suplementos, cómo se deben utilizar y sobre todo en el contexto del deporte. En base a eso, hicimos nuestra revisión sistemática y nos vimos en la tarea de cómo englobar estos suplementos y estos artículos. Entonces creamos 5 temas globales. Nuestro tema global más importante es el primero, actitudes y comportamientos hacia los suplementos y el dopaje. Luego vimos puerta de entrada al dopaje. Tercero, redes y actores claves. Cuarto, área gris de la suplementación deportiva. Y quinto, la ambigüedad conceptual que se ve en los suplementos a la hora de regularlos, comentarlos, sugerirlos, etc. Entonces, les voy a comentar qué hemos ido descubriendo. El N más grande que tenemos es el de actitudes y comportamientos hacia los suplementos. Si bien los artículos que hemos revisado no vienen propiamente de la sociología, tienen una hipótesis muy sociológica, que es que la cultura, los valores de una sociedad, o en más específico, de un deporte, ayudan o no a que las personas consuman suplementos. Por ejemplo, en Chile, si ustedes ven la cantidad de farmacias que tenemos y la facilidad con la que recurrimos a la pastilla farmacológica para mejorar alguna dolencia, puede quizás ayudar a que también tengamos una cultura en donde consumir una pastilla de zinc, de magnesio, no sea visto tan mal. Además, ustedes saben que en las farmacias se venden suplementos. Ahora, esto no es menor, porque en una cultura como la estadounidense, donde las becas de estudio están muy relacionadas con los rendimientos académicos y deportivos, puede incentivar ese tipo de cultura a que la gente
utilice ciertos productos con esta idea de asegurar su futuro, generar una beca, lograr entrar a la educación superior, etc. Por lo tanto, cómo una cultura ve ciertos valores, normas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se entiende por salud, por enfermedad, van a afectar el uso de suplementos. Y eso lo encuentro muy sociológico y lo encuentro relevante, porque en el fondo por ahí pasa el problema de cómo regular y educar sobre esto, porque está muy relacionado con la cultura deportiva y la cultura de un país en relación a lo que se entiende por salud, por riesgos, beneficios, etc. Ahora, uno de los valores primordiales que tenemos hoy en día es el ser empresario de sí mismo. ¿Ah? Esa idea de que tenemos que cuidarnos, tenemos que invertir en nosotros, que tenemos que triunfar, que tenemos que ganar, ¿cierto? Una idea muy neoliberal. Y por lo tanto, esa idea de maximizarme se conecta muy bien con esta ayuda que puede ser, ¿cierto?, la compra de suplementos. Y ahora, el tercer punto ahí es una medalla. Yo he estudiado y he revisado bastante sobre el doping y el uso de sustancias prohibidas como los anabólicos. Acá no hablamos directamente de anabólicos, pero sí me sirve para ejemplo. Y voy a tomar a nuestra amiga y colega Claudia. Se dice que los esteroides aumentan la masa muscular y la fuerza entre 4 a 5 veces. Por lo tanto, alguien que va al gimnasio y entrena va a tener ciertos resultados y otra persona va a tener 4 a 5 veces más. Si eso lo llevamos a papers académicos, y Claudia, que no se inyecta, con esfuerzo logra 3 papers, 3 artículos de importancia, ¿cierto?, para las ciencias sociales, textos relevantes, pero Manuel, que sí se inyecta, consigue 15 en un año. Luego, Claudia dice, churra, llevo 3, Manuel lleva 15, pero mi moral, mi mirada hacia el cuerpo, mi futuro, yo prefiero no inyectarme. Segundo año, don Manuel tiene 30 papers escritos y ya es un experto en la materia. Y además ya es profesor titular. Y Claudia sigue con sus 3 artículos y ahora tiene 6. Y los alumnos dicen, oye, Manuel es seco. Manuel sabe. Claudia sí, algo sabe. A lo mejor Manuel tiene ahora beneficios económicos, bonos, a lo mejor tiene auspiciadores, a lo mejor lo invitan a conferencias internacionales, y así poco a poco Claudia va a empezar a cuestionar en términos de valores, chuta, ¿y si me inyecto un año? ¿Y si veo la posibilidad de una ayuda extra que me pueda al menos ayudar a compensar esta diferencia tremenda con la que Manuel me está superando? Esas son las discusiones que tienen los atletas. Porque el atleta, nadie se acuerda del que salió segundo, o tercero, o el que ni siquiera se subió al podio. Y por lo tanto, ahí hay toda una brecha de valores, pero también una brecha práctica, concreta, de por qué la gente usa ciertos suplementos en el deporte. Sobre eso es lo que más hemos encontrado en la literatura. Luego tenemos la idea de los suplementos como una puerta de entrada al dopaje, en una mirada también sociológica, como lo hacen los estudios de las drogas. Y cuando dicen que ciertas drogas recreacionales pudiesen conducir al uso de drogas más duras. Entonces también hay una literatura que dice que el consumo de suplementos, y dependiendo del suplemento, pudiese llevar en una forma de progresión al consumo de sustancias más fuertes y dopantes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para usar suplementos? Ser hombre, tener entre 15 y 25 años y estar en un ambiente en donde se valore la fuerza y el rendimiento. Esa es la población de riesgo mayor. Y por lo tanto, existen lugares, ambientes, deportes, donde se normaliza el uso de suplementos. Conozco de cerca el caso de los gimnasios, el CrossFit, el rugby,
el ciclismo, y por lo tanto ahí existe mayor progresión de las personas. Empiezan con un suplemento suave, puede ser una vitamina C, y luego pueden llegar, aquí por ejemplo puse un prohormonal, que es un suplemento que supuestamente ayuda a que se genere más testosterona. Redes y actores claves, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar con harta sorpresa. Yo todavía respondo muchas veces cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú crees que La Roca usa algún tipo de ayuda? Y claro que sí, es imposible tener ese físico sin ayuda, pero todavía hay gente que piensa que puede ser natural. ¿Por qué ese pensamiento? Porque cada vez más atletas, actores, hay investigaciones súper interesantes cuando han analizado la Barbie, el Ken o las figuras de acción que usan los niños, cómo se han ido, ¿cierto?, volviendo más altos, más musculosos, etc. Y por lo tanto el cuerpo natural se ha ido olvidando, ¿ah? Y los referentes son estos. Entonces, para llegar a ese tipo de físico, sin duda que se necesitan de ayudas, de suplementos y de otros tipos. Ahora, como bien decía Manuel, también depende del staff y del grupo al que pertenecemos. El kinesiólogo, el nutricionista, el psicólogo, el coach, sobre todo cuando hablamos de deporte y competición. Entonces, si queremos la medalla, si queremos ir, ¿cierto?, a la competencia internacional, se empieza a ver cómo podemos entonces generar todos los pasos, acudir a todos los caminos que pudiesen llegar, ¿cierto?, a ese resultado. Y también en temas de actores y redes, los récords. Ahora con las redes sociales yo puedo saber en Perú, el joven de 17 a 15, de 15 a 17 años en esa categoría de trote, por ejemplo, cuántos kilómetros corre en qué tiempo. Y yo me puedo comparar con esa persona. Y por lo tanto puedo saber, a través de la lectura de otros récords, de otros países y de otros atletas, puedo saber qué tan bien y qué tan mal estoy. Y eso quizás me pueda ayudar a ver si necesito o no indagar en temas de suplementos. Ahora, como cuarto conglomerado, hemos titulado Área Gris de la Suplementación Deportiva. Y con esto nos referimos a esos estudios que nos hablan que hablar de suplementación es algo nebuloso, es algo oscuro, es difícil generar luz desde la ciencia, porque, en primer lugar, cuando algo es mucho y cuando algo es poco. Si yo consumo 200 gramos de X, yo peso 95 kilos. Ahora, si una persona pesa 70 kilos. Ahora, yo practico, digamos, tenis 2 veces a la semana. La otra persona practica gimnasia y entrena 6 horas diarias, 6 veces a la semana. ¿Cómo saber cuándo es mucho, cuándo es poco, cuándo es un exceso? Eso es muy difícil. Segundo, ¿qué pasa con la distinción de sexo, hombres y mujeres? Por lo general, todos estos productos se han testeado en hombres. Entonces ahí hay un problema porque no sabemos bien cómo funcionan ciertos productos con los cuerpos, la genética y el cuerpo de la mujer. Luego depende del deporte. Si practico tenis, si practico golf, si practico boxeo. Entonces no es solo la sustancia en sí misma, no son los 200 miligramos de X suplemento, sino que tiene que ver con todo un sistema. Un sistema también como el estilo de vida. Duermo las horas necesarias, tomo alcohol los fines de semana, me alimento bien. Por lo tanto, ¿cómo saber si un suplemento hace daño o no? Es muy complicado y por eso lo hemos denominado el área gris de la suplementación deportiva. Ahora con el coronavirus tengo el mejor ejemplo y ahora al parecer hace más sentido. El coronavirus llegó y hubo gente que lamentablemente falleció. Y hubo gente que se infectó del virus y nunca supo. En algún momento se testeó y salió positivo. Y eso pasa también con los suplementos y con ciertas sustancias. A alguien consume 200 gramos de X y le produce una alteración complicada del estómago, lo lleva al hospital, le da diarrea, lo que sea, y hay gente que consume los 200 miligramos de X y no le pasa nada.
Por lo tanto, cuando se ha tratado de estudiar la suplementación, los resultados no son muy concluyentes, tampoco se pueden comparar, porque las poblaciones son distintas, las muestras son distintas, las actividades son distintas. Cuando se han tratado de hacer modelos estadísticos, es difícil regular estas variables, como el descanso, la alimentación, el tipo de vida, el tipo de estilo de vida, y por lo tanto los estudios no son concluyentes. Y por último, tenemos la ambigüedad conceptual. Ya lo decía Manuel, ¿qué es un suplemento? ¿Qué es un complemento nutricional? ¿Qué es un suplemento dietético? Ahí hay un tema de definición. Luego también está la definición de qué es dopaje. No solo qué es un suplemento, pero qué es dopaje. Y ahí, aparte de haber un déficit en la definición, a veces van cambiando las sustancias o el miligramaje. En algún momento la cafeína se consideró dopaje, ahora ya se sacó. Por lo tanto, también históricamente van subiendo y cambiando los productos. Luego, no hay una definición clara en la regulación, en términos de etiquetado, en temas legales, de producción, de consumo, de venta. Y hay, por lo tanto, muy poca investigación que ha sido capaz de definir con precisión lo que están tratando de investigar. Entonces, ante ese escenario, nuestra revisión sistemática y lo que intentamos hacer con Manuel es, en primer lugar, darle una mirada desde las ciencias sociales y sobre todo de la sociología. Creo que es un tema sumamente importante para la sociología y que combina un montón de cosas. Esta idea loca por la salud, esta idea loca por la belleza, que también los suplementos tienen mucho que ver con la belleza, y esta idea loca también por el rendimiento. Entonces, por ahí va. Ahora, ¿qué puedo decirle yo de lo que he leído? Han habido dos casos bien estudiados de cómo enfrentar esta situación. Uno ha sido lo que hizo Inglaterra, que fue una mano dura. En el fondo, generar prohibición de compra y venta, sobre todo no de suplementos, pero de sustancias dopantes. La segunda estrategia que ha sido bien estudiada es la de Dinamarca, en donde más que estigmatizar, más que eliminar, por ejemplo, deportistas de la carrera profesional, o vetarlos, o estigmatizarlos, lo que se hizo fue educar. Y se hicieron campañas de salud y promoción de vida saludable en colegios, en universidades, y se educó sobre qué es el zinc, qué es el iron, qué es la vitamina C, el omega. Y por lo tanto, cuando se generó una política de educación, las consultas médicas por problemas relacionados a consumo de sustancias bajó, y sin embargo no hubo necesidad de castigar a las industrias que producen estos productos. Entonces ahí tenemos. Ahora, nosotros no somos Dinamarca, ni tampoco somos Inglaterra. Tenemos que ver, ¿cierto? Y es una discusión interesante. ¿Cómo podemos hablar y educar sobre estos temas en Chile? En donde la idea de la optimización y el empresario de sí mismo ha pegado con bastante fuerza, en donde el uso de pastillas y el uso de fármacos está bastante normalizado, y en donde el acceso a estos productos también es bastante fácil. Ahora, ¿qué más? Tenemos que ver y hacer una discusión, primero, por deporte, porque efectivamente, como bien dice Manuel, hay deportes que requieren de una mayor suplementación. También hay que dividirlo en temas de sexo, si es hombre, si es mujer. Y luego, importantísimo, ¿qué pasa con aquel sujeto o persona que no es deportista competitivo, pero que hace deporte? El deportista amateur. O incluso, ¿qué pasa con aquella persona que no hace deporte, pero vio a La Roca o a alguien que consume proteína y dice, yo también quiero consumir proteína? ¿Qué pasa entonces con esa persona? Le vamos a llamar de pie ciudadano común. Luego, una discusión interesante que no hemos visto en la revisión sistemática que hemos hecho es cómo los suplementos también nos hablan sobre la belleza. Todos estos suplementos para quemar las grasas, bajar de peso, regular el apetito, etc.
no tienen ninguna idea principal de mejora del rendimiento, sino más bien una idea estética. Luego tenemos que hacer la discusión si lo que queremos es promover la salud o lo que queremos es más medallas y batir récords. Porque, como hice con el ejemplo de Claudia y Manuel, este es un fenómeno que está pasando, el uso de sustancias, y es probable que siga sucediendo. Por lo tanto, efectivamente, existe una desventaja, algunos le llaman juiciosamente desleal, de quienes usan ciertas sustancias. Bueno, esa es otra discusión. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan que en Chile se tuvo que regular que aquellos alimentos o chocolates pensados para niños no podían incluir juguetes, porque muchos niños querían comprar cierto producto no por consumir el producto en sí, sino por el juguete que venía adjunto. Bueno, pasa un poquito eso también con la suplementación. En el fondo, hay suplementos, o el mundo de los suplementos está en el mundo del comercio, son productos, es un negocio, y por lo tanto lo que le interesa al productor del producto es vender. ¿Cuántos deportistas profesionales compran suplementos? No lo sabemos, pero al comerciante lo que le interesa es el público en general, vender más. Y por lo tanto, ¿cómo regulamos eso y cómo educamos eso? Es una discusión interesante. Luego tenemos la idea del emprendimiento y del empresario de sí mismo. Creo que es interesante ver hasta dónde a veces uno sacrifica el sueño. Si alguien me pregunta, ¿cuál es el mejor suplemento para estar más atento, mejorar la atención, generar más masa muscular, tener más fuerza, mejorar el rendimiento? Bueno, dormir. Ahora, ¿ustedes han escuchado campaña por un Chile que duerma más? ¿Dónde están los discursos que digan, ¿sabes qué? Vamos a generar que en Chile todos duerman 9 horas. No pasa por ahí. Por eso, el auge del café, el auge de la Red Bull, el auge de todas estas bebidas energizantes. Porque lo que se nos pide es generar la mayor cantidad de logros académicos, medallas, lo que fuese, en las 24 horas del día que siempre lo hemos tenido. No se pueden agrandar las horas, entonces ¿qué se hace? Se duerme menos, se trabaja en el metro, etc. Entonces, bueno, esa cultura pega y junta muy bien con la cultura del consumo de suplementos. Y lo último, y ahí puse una estrellita, la revisión sistemática que hemos hecho con Manuel está muy relacionada a lo que es el deporte. Pero creo que el tema fundamental y de más importancia para mí es cómo esto afecta a nosotros, que no somos deportistas profesionales y que no tenemos una carrera deportiva, y por lo tanto a la gran mayoría de las personas. Cómo afecta a los jóvenes, 15 años, 16 años, gente que recién está buscando generar su identidad, su camino. Bueno, cómo afectan estos productos en su salud. Creo que ahí hay una discusión súper interesante. Para terminar, les voy a dejar 4 conclusiones. Si tú igual, Manuel, tienes... Los estudios que hemos revisado vienen principalmente de las ciencias del deporte y de la salud, con un énfasis en la psicología, pero no de las ciencias sociales en particular como la antropología o la sociología. Y creo que ahí tenemos harto que decir nosotros. Entonces, esperamos hacer ese tipo de contribución con Manuel y esperamos que en este grupo GESA, aquellos que nos ven en internet, puedan encontrar un lugar y que sepan que estos temas se están estudiando y son súper importantes. Segundo, es un problema complejo, ¿cierto? Es un problema con aristas técnicas de la elaboración de los productos, legales, comerciales, deportivas, éticas, de salud, entre muchas otras. Entonces no es fácil hablar de suplementos ni educar sobre ellos, pero es una discusión que debemos tener. Los suplementos se usan para múltiples propósitos y no solo son usados por deportistas. Ya les comenté el tema del uso de suplementos relacionados a lo estético. También en mis investigaciones sobre el gimnasio
he visto cómo hay ciertos suplementos que se usan por sus capacidades sexuales, por ejemplo. Vasodilatadores, eh, productos que dan más energía, etcétera. Entonces se consumen por otros propósitos. Tampoco no sabemos cómo funciona el consumo de ciertos suplementos con la combinación de alcohol u otras drogas. ¿Ah? Ahí también hay algo interesante. Y por último, el consumo de suplementos puede ser considerado, y esto, Claudia, a mí me fascina, como un fenómeno de manipulación corporal, como una nueva forma. Bueno, la alimentación siempre ha sido quizás la primera forma de manipulación corporal, pero también los suplementos, hoy en día. Cómo a través del uso de sustancias puedo cambiar mi cuerpo, lo que percibo con él y lo que soy capaz de hacer con él. Y ahí también es súper interesante esa discusión. Eso por mi parte, don Manuel. Y bueno, para ir cerrando ya la presentación, agregar un último punto que realmente va de la mano de los antecedentes, pero no lo mencioné tan en profundidad, y que es súper importante que esto quede muy claro, y es que los suplementos deportivos, nutricionales, dietéticos, no son una forma de dopaje. Entonces, cuando nosotros entendemos el fenómeno del suplemento, siempre vamos a hablar de dopaje, porque dentro de la evaluación de riesgo de utilizar esas sustancias, entra el dopaje. O sea, el dopaje inadvertido es una mal declaración de la mezcla del contenido de un suplemento o directamente que hayan sustancias no prohibidas. Y eso no implica que el suplemento como práctica de alimentación, como práctica de la dieta, nos lleve a un tipo de dopaje. Y otra cosa súper importante que muy bien dijo Alexis en la presentación, nosotros no sabemos si, por ejemplo, dos suplementos juntos funcionan. Entonces, si ya la mezcla de manera única no sabemos también cómo funciona, la mezcla complejiza aún más el 18. Entonces, la práctica del suplemento deportivo hay que ubicarla como un objeto propio de estudio que dialoga con ciertas preocupaciones y justamente con todos estos problemas complejos, pero que también tenemos que saber bien cómo delimitarla a nivel de la práctica del deporte. Entonces, de nuevo, los ADBR, que son las violaciones hacia las normas de dopaje de la WADA, no demonizan en un cierto sentido, no castigan el suplemento por el producto que es, sino por esa desinformación y comunicación que no existe. Así que eso, muchas gracias.